Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Ahora vamos a detallar lo que es las instrucciones para la redacción de los indicadores de investigación. En este caso, tenemos que la definición de indicadores son herramientas metodológicas que permiten operacionalizar las variables de una investigación. Se define como expresiones concretas, observables y medibles que traducen conceptos abstractos en datos verificables. Gracias a los indicadores, el investigador puede saber si una variable está presente, en qué grado y cómo se manifiesta en la realidad. Bueno, en otras palabras, los indicadores son señales específicas que ayudan a observar, medir y registrar la presencia o intensidad de una variable en un contexto delimitado. ¿Vale? Ahora bien, entonces, ¿qué son los indicadores como tal? Si en específico, un indicador lo que hace es verificar o trabajar o analizar todos aquellos aspectos, fíjense bien, todos aquellos aspectos que se relacionan con la variable independiente o la variable dependiente. Todos aquellos elementos, criterios, fenómenos, situaciones, casos que están alrededor y que verse en la manera de interferir en el desarrollo de la variable independiente o de la variable dependiente. En pocas palabras, ¿cómo debo de pensar o de trabajar la redacción de un indicador? Bueno, al redactar un indicador se debe ver estos puntos. Primeramente, identificar con claridad la variable. O sea, tenemos que tener muy en cuenta qué es la variable independiente y a partir de mi variable independiente yo sacar aquellos fenómenos o contextos o elementos que pueden estar inmersos dentro de mi variable independiente. Todo lo que está alrededor y que puede influir o no específicamente en el desarrollo de la variable independiente. Hay que seleccionar un comportamiento, manifestación o característica observable asociada con la variable. En pocas palabras, repito, todo lo que tengamos que ver alrededor de esos elementos a partir de los indicadores, tenemos que ver bien. Pueden ser muchos indicadores, ¿eh? Les puedo comentar el ejemplo es el uso de la inteligencia artificial en la educación básica. Ok, esa es una variable. ¿Qué elementos o qué criterios están alrededor que pudieran estar amarrados, que pudieran estar afectando, beneficiando o que estén inmersos, influyendo en el desarrollo de esa variable, del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial en la educación básica? Bueno, puede haber indicadores llamados, están los primarios, los secundarios y los terciarios. Entonces, obviamente lo que buscamos son los primarios, ¿no? Los que están prácticamente de la mano a la variable independiente o dependiente y que influyen de manera directa. Entonces, hay que asegurar que esos indicadores nos manejen lo que es, que sean medibles, obviamente, que sean medibles, que sean con la que ya sea en cantidad, en frecuencia, en intensidad o en duración. Asegurar que lo descrito de ese indicador sea medible, que podamos medirlo con algún tipo de instrumento, ya sea independientemente de lo que vayamos a estar investigando, ¿no? De lo que es el enfoque, ya sea mixto, cualitativo o cuantitativo. Hay que especificar el contexto en el que se evaluará, si es necesario. Ahora bien, cuando yo hago la redacción de un indicador, debe de ser claro, objetivo y centrado en las acciones o condiciones verificables. ¿Sí? Hay que evitar unos vagos como algo alto, bueno, mucho, a menos que estén definidos con criterios específicos. En este caso, tenemos que trabajar la definición del indicador, claro, que sea centrado en lo que se quiere verificar. Elementos fundamentales de un indicador. Aquí tenemos una tablita. Miren, para que un indicador sea válido, debemos cumplir los siguientes elementos: observabilidad, medibilidad, pertinencia, claridad y contextualización. En pocas palabras, que se pueda identificar de manera visual, verbal o conductualmente, que podamos nosotros evaluar ese indicador. Medibilidad, se puede contar, registrar o valorar con instrumentos, o sea, que puede ser medible.
que podamos utilizar algún tipo de instrumento, alguna encuesta, algún cuestionario, alguna guía de observación, bueno, etcétera, etcétera. Que sea pertinente, bueno, que esté relacionado con mi variable, eso es indudable, yo creo que ese es uno de los más importantes. Este que está acá es uno de los más importantes porque debe de ser pertinente en relación al indicador que yo estoy hablando de mi BI o de mi BD. Claridad, que no sea ambiguo, que no sea confuso, sino que su interpretación sea clara, sea entendible, ¿sí? Y la contextualización, pues define el cuándo, el dónde o en qué condiciones se medirá. Esa es la opción, ¿sí? Es opcional. Entonces, esos son los elementos que deben tener sus indicadores. Acá tenemos un ejemplo, una tabla con ejemplos. Si nosotros estamos hablando de una variable que es el estrés académico, por ejemplo, si estamos hablando de un fenómeno o un planteamiento del problema y que tengamos estrés académico como tal, bueno, pues sus indicadores, pues yo voy a trabajar, y si hablo de estrés académico, bueno, uno de los indicadores que pueden influir es el número de síntomas psicosomáticos, reportados durante el periodo de exámenes. Si yo tengo una variable que es la motivación escolar, bueno, uno de los indicadores que yo voy a evaluar es la frecuencia con la que el estudiante participa de forma voluntaria en clase. Si yo tengo la variable autoestima, bueno, un indicador es el nivel de valoración personal expresado en encuestas mediante escala de Likert. Yo haría, si yo quiero ver la autoestima de mis alumnos en la materia de formación cívica y ética, bueno, voy a generar un indicador en donde ellos a través de una encuesta me valoren o me digan en qué nivel se encuentran o se sienten de acuerdo a su expresión o su forma personal de verse ante lo que es su personalidad. Otra variable puede ser el clima escolar. Bueno, pues un indicador puede ser el número de conflictos reportados entre compañeros en un mes. ¿Okay? Por último, tenemos la variable del uso de las tecnologías, que es uno de los que va como el ejemplo que yo les dije. El uso de tecnologías es una variable. Aquí no estoy hablando de BI o de BDE, simplemente es una variable. No estoy diciendo que es la variable independiente o la variable dependiente. Eso es lo de menos. Simplemente son variables y el indicador que puede ser. Uso de tecnologías, bueno, el tiempo promedio semanal que los estudiantes dedican a plataformas educativas. Si se fijan, los indicadores son acciones que están o directamente relacionadas con tu variable independiente y tu variable dependiente. Entonces, los indicadores son fundamentales para traducir variables abstractas, ¿sale? Su correcta formulación permite obtener datos objetivos, comparables y útiles para el análisis científico. Entonces, en cualquier planteamiento del problema, el uso de buenos indicadores es clave para la validez y confiabilidad de la investigación. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, aquí les pongo unos ejemplos de lo que son unos indicadores. El planteamiento del problema es el siguiente, es un ejemplo, lo que hemos venido trabajando durante estas sesiones de ADN. El uso de la inteligencia artificial para alumnos de nivel superior y la personalización del aprendizaje en la Universidad Autónoma de Baja California. Ese es mi planteamiento del problema. Mi variable independiente es el uso de la inteligencia y mi variable dependiente es la personalización del aprendizaje. Entonces, con estas dos variables, mi BI y mi BD, yo genero los siguientes números de indicadores. Y yo quiero trabajar el uso de la inteligencia artificial. Bueno, uno de mis indicadores es el número de horas semanales que el estudiante utiliza herramientas de IA. Otra puede ser la cantidad de asignaturas en las que el estudiante ha empleado la IA. Otra es la frecuencia con la que el estudiante consulta asistentes virtuales de IA. Otra es el porcentaje de tareas o trabajos académicos que han sido elaborados con IA. Y un quinto elemento es número de plataformas educativas con funciones de IA utilizadas por el estudiante. Estos 5 indicadores yo siento que tienen que ver directamente con el uso de la inteligencia artificial en los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, porque tienen que ver con mi uso de inteligencia artificial como variable independiente. Si se fijan, lo estoy haciendo por separado, así es como lo tenemos que hacer. Voy a generar por lo menos 5 indicadores de mi BI y 5 indicadores de mi BD. Por ejemplo, acá tengo personalización del aprendizaje. Entonces, tengo un indicador. Si hablo de la personalización del aprendizaje, bueno, ¿qué contenidos al nivel tiene el alumno y qué ritmo de aprendizaje es el que tiene? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Frecuencia con la que el estudiante recibe retroalimentación personalizada en plataformas educativas. El número de recursos educativos sugeridos por plataformas digitales. El porcentaje de veces que el estudiante modifica el ritmo o camino de su aprendizaje en función de sus tecnologías. Y
cantidad de interacciones semanales con sistemas de tutoría basadas en la IA. Todos estos indicadores yo considero que están directamente proporcionadas a lo que es la personalización del aprendizaje de los alumnos del UABC. Entonces, así es como tenemos que trabajar. Por lo menos 5 indicadores para su BI y 5 indicadores para su BD. Si se fijan, el indicador no se desarrolla, el indicador no se define, no es que tengamos que hacer una investigación y entregar 3, 4 cuartillas, simplemente es mencionar el indicador, nada más. ¿Sí? La estructura del formato pues es en la letra Arial 12, integridad 1.5, texto justificado, los márgenes como lo hemos venido trabajando, y se recomienda que al menos se redacten 5 indicadores por variable, tanto para la independiente como la dependiente. ¿Vale? Si gustan entregarlos como en un cuadro, también se puede hacer. Algo muy importante de lo que son los indicadores. Atención con esto. Cuando hablamos de indicadores, también tenemos que ver que estos indicadores tienen que ir directamente proporcional a lo que ustedes generaron en algo que se llama operacionalización de variables. En esa operacionalización de variables, ustedes también trabajaron indicadores. Entonces, esos indicadores que ustedes trabajaron en la operacionalización pueden fungir acá en este elemento de indicadores. ¿Por qué? Porque son los mismos, son las mismas variables y ustedes ya lo habían trabajado de otra forma. Es nada más tomarlos y agregarlos acá. Y si acá tienen, si en la operacionalización entregaron 2 o 3, bueno, nada más es cuestión de completar los 5 por lo menos. Entonces, para que se basen en su operacionalización de variables, ahí pusieron ustedes un elemento, una columna de indicadores, y precisamente eso es lo que estamos acá trabajando. Espero que les haya servido, y cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que hay que acercarse con su asesor o su asesora de su proyecto de investigación. Que tengan excelente noche.